la importancia del perdón en nuestras vidas. En nuestro mundo secularizado es una impetuosa necesidad el perdón. Y es que nadie está libre de heridas como consecuencia de frustraciones, decepciones, problemas, traiciones y cuántas cosas en la vida se dan. Es importante perdonar y con esto dejar que Dios sane la herida en el corazón. Muchos viven sin poder perdonar a su prójimo y viven frustrados, amargados, desolados, abatidos y con deseos incluso de venganza. Es que cuando falta el perdón, falta la paz. Cuando no hay perdón, el hombre se desordena interiormente y esto también le ocurre a la mujer. Estamos en un mundo en donde nos damos cuenta de que la falta de perdón ha hecho impacto en muchos corazones y hay personas que tan solo el ver a alguien les hace sentirse mal. Hay quien dice, yo no puedo ver a ese ni pintado. Cuando ve a alguien que le ha hecho daño, inmediatamente surge el rencor, el rechazo, el resentimiento, la ira y eso que confunde en el corazón al ser humano. ¿Cuántos viven en grandes conflictos interiores por no poder perdonar? La dificultad de vivir en sociedad se encuentra por todas partes y continuamente vemos al hombre en conflicto. Hay conflicto en las parejas, en las familias, entre personas divorciadas, jefes, empleados. Muchas personas que a veces se ven tan sencillas, tan calladas, en lo profundo del corazón, llevan ese dolor de no poder perdonar a alguien que les ha ofendido, a alguien que les ha hecho daño. ¿Es necesario el perdón? Sí, es necesario. Y esto hizo que un día el apóstol Pedro se le acercara al Señor y le dijera, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? ¿7 veces? Y el Señor le dice al apóstol Pedro, te digo 7 veces no, sino 70 veces 7. ¿Sabe usted qué significa 70 veces 7? Escriba 70 veces 7 y mire usted si puede leer la cifra. 7, 7, 7, 7, 7 es interminable prácticamente y a la hora de querer leer la cifra es imposible de leer. Eso es lo que el Señor nos dice acerca del perdón. El perdón debe de ser algo que se dé y que se tiene que dar, cueste lo que cueste y pase lo que pase. El hombre debe de aprender a perdonar a toda hora, en todo momento, en todo lugar. No importa lo que haya sucedido, no importa en qué circunstancias se encuentre, debe de perdonar. ¿Cuántas veces el hombre se acerca a hacer daño a otro? Y el daño a veces tiende a quedarse, y lo peor de todo, cuando tiende a quedarse toda la vida. Hay quien dice, yo no puedo perdonar desde hace 20 años, yo no puedo perdonar a este hombre que me hizo daño, a esta mujer que me hizo tanto, pero tanto daño, y se quedan con la falta de perdón. Y esa falta de perdón les lastima todo el tiempo porque les hace sentir dolor, sufrimiento, pena y cuantas cosas que a veces hacen de la vida del hombre o de la mujer una vida destrozada en donde la paz hace falta. Entre amigos muchas veces se da la falta de perdón. ¿Cuántos han tenido grandes amigos y por una herida que se hicieron ya nunca se volvieron a hablar? Y cuando se ven con odio, con rechazo, con rencor,
se les hace sentir ese deseo grande de venganza muchas veces en el corazón, y esto lo hace sentir la falta de perdón. Es que cuando no se perdona, hay una fuerza que impera dentro del hombre que le hace no solamente sentir rencor, rechazo, sino muchas veces el deseo de pagar mal por mal. Todos tenemos necesidad de perdonar y eso lo sabemos muy bien, pero también tenemos necesidad de pedir perdón. ¿Sabe usted que el perdón tiene dos vías? Cuando nosotros pedimos perdón y cuando perdonamos a las personas. El perdón produce paz en el corazón. El perdón sana las heridas, pero cuando pedimos perdón, es increíble. Esto se da de manera profunda, maravillosa, inmediata. Imaginemos qué sería del mundo si no se perdonara. Hay personas que perpetuarían toda la vida el resentimiento. Vivir en el resentimiento es el peor negocio que el hombre haga, el peor negocio que la persona pueda hacer. Sin perdón, las personas vivirían aferradas al pasado, viviendo de malos deseos, y por eso hay que perdonar. El perdón que no se da es dolor que se queda, porque se traduce en dolor que hace a la persona experimentar sufrimiento. Experimentemos, por el contrario, el poder perdonar a las personas que nos lastiman, para que no tengamos dentro del corazón demasiado sufrimiento. Y es que cuando perdonamos a alguien, nos revestimos de amor, la vida entra en estados de perfección y muchos hemos experimentado cómo el Señor hace obra poderosa cuando el perdón se da. El perdón debe de darse en familia, el perdón debe de darse a los hijos, debe de otorgarse a aquellas personas que como mentores nuestros muchas veces han cometido errores al educarnos. Debemos de saber perdonar en el trabajo, en la empresa, en el negocio. Debemos de aprender a perdonar todo el tiempo en la universidad, en la escuela, en el instituto, porque donde quiera que estemos, habrán personas que nos ofendan y tendremos que perdonar de manera inmediata. Cuando el Señor le dijo al apóstol Pedro, 7 veces no, 70 veces 7, le está diciendo al apóstol Pedro que debe de perdonar de manera inmediata y todo el tiempo, porque así debe de ser. Cuando una persona vive de esa manera, el perdón le causa mucha dicha, porque puede perdonar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Solo el perdón puede romper reacciones en cadena y detener gestos repetitivos de odio, de venganza, de rechazo. ¿Ha visto usted alguna persona cuando está rechazando a alguien? Las caras que le hace, los ojos que se fijan en aquella persona que se está odiando. Es increíble cómo se desfigura el ser humano por la falta de perdón. Muchas personas sufren por vivir bajo el yugo del resentimiento y usted lo sabe muy bien. Hay quien dice, yo ni muerto perdono, yo nunca le voy a perdonar, esta persona nunca la voy a poder perdonar, jamás la voy a perdonar. Y esas dimensiones que se dan son las que provocan grandes, pero grandes cataclismos interiores. Cuántas cosas se vienen abajo
cuántas cosas se destrozan. Imagínese usted a aquellos que en el hogar no se puede perdonar, que pasan años y no se hablan, aquellas personas que viven en la misma casa sin hablarse y todo el tiempo se ven el rostro, cuánto se desfiguran el uno ante el otro. ¿Cuántas personas dicen, yo ya no visito a mi tío, yo ya no visito a mi hermano, yo ya no visito a mi hermana, porque me cae mal, porque lo que me dijo no se lo he podido perdonar? Y se distancian muchos a causa del no poder perdonar. Es necesario que le demos al perdón el lugar que debe de ocupar en nuestra vida. El perdón es fundamental en la vida del creyente. El perdón es fundamental en la vida del padre, de la madre, del hijo, del hermano, de todo ser humano. Sin el perdón estamos destinados al sufrimiento, pero con el perdón estamos destinados a una vida de paz, a una vida de gozo, a una vida especial. Antiguamente se decía ojo por ojo en la ley del talión y diente por diente. La persona se vengaba. Si le golpeaban en el ojo golpeaba. Si le golpeaban en el diente golpeaba. Si se le caía el diente botaba. La ley del talión decía ojo por ojo y diente por diente. La venganza de Caín valía por 7 según el libro del Génesis, y esto era algo importante, el vengarse en el Antiguo Testamento a través de la venganza de Caín, de la cual nos habla el libro del Génesis capítulo 4 versículos del 23 al 24. Pero con Jesús viene Él y nos aclara prácticamente qué es lo que debemos de hacer cuando alguien nos ofende. Y Él es claro cuando nos dice, hay que perdonarlo. Y si vuelve a repetir la ofensa, hay que volver a perdonarlo. La falta de perdón minimiza la libertad, pues en el interior muchas veces el hombre se apaga en su ser porque se vuelve un verdugo de su propia vida, cuando allá dentro del corazón se da una y otra vez el mismo sentimiento. Cuando el sentimiento no se puede parar interiormente y la persona está, me las va a pagar, me las va a pagar, me las va a pagar, me las debe, algún día me las va a pagar. Cuando está en ese son y en ese son de la mañana, de la tarde y de la noche, en esa canción que no deja ni a sol ni a sombra a la persona, puede convertirse la falta de perdón en una verdadera obsesión, en una revancha, en donde la persona se va a encerrar o se va a meter en una espiral de violencia. Y por eso, para romper todas estas cosas, para romper estos ciclos humanos, solo el perdón puede hacer que la persona vuelva a experimentar la paz, el amor, la esperanza. En la vida todos debemos de perdonar. Cuando nos remontamos al Antiguo Testamento y vemos a José perdonando a sus hermanos que le habían vendido a unos madianitas y que por esta razón había pasado muchísimos sacrificios, tantas penas, momentos muy difíciles. José le costó perdonar a sus hermanos. Dice la Sagrada Escritura que incluso trató de vengarse de ellos una, otra y otra vez, haciéndolos sufrir en medio de sus adversidades. Pero llegó el momento en que su ser interior fue tocado, se encerró con sus hermanos y llorando les hizo ver que él era José
y que les estaba perdonando por todo aquello que le habían hecho. En la vida hay mucha satisfacción cuando nosotros logramos perdonar. ¿Cuántos dicen, es que a mí me cuesta demasiado, a mí me es muy difícil perdonar? Es que yo no puedo perdonar. Y en esa situación, qué difícil, se le complica todo. Es importante que entienda que perdonar es necesario. La satisfacción que proporciona el perdón es maravillosa. Pero cuando se acorta todo esto por el deseo de venganza, o cuando se acorta todo esto porque la persona está pensando en el daño que le hicieron, y radica allí, la vida entra en un desconcierto total. Todos hemos sido llamados a la felicidad. Todos hemos sido llamados a vivir bien. Pero para que esto se dé, es necesario el perdón. En la cruenta cruz del Calvario, Jesús levantó la voz para decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en aquel momento el Señor perdonó a todos los agresores, a todos los que le habían hecho daño y le habían llevado a la cruenta cruz del Calvario. Qué maravillosa cátedra la que tenemos en la cruz del Calvario. Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando en la cruz del Calvario se siente el dolor y se experimenta de una manera tan fuerte, Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Nos enseña a perdonar en medio del dolor. Dígame usted si no es cierto que cuando una persona ofende a otra, lo primero que provoca en ella es dolor. Pues hay que aprender a perdonar en medio del dolor, en medio de todo aquello que se está sufriendo. Jesús, en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y excusó a las personas delante del Padre. El protomártir San Esteban le dice a Dios cuando lo están apedreando: no les tomes en cuenta este pecado, y pide prácticamente que sean perdonados todos sus agresores. Aprendamos a perdonar. Esto es, aprendamos a perdonar. Hagámoslo así. Demos el perdón cuando haya que darlo. No lo piense dos veces. Perdone y verá que el gozo que pone el Señor Jesús en el corazón, la paz que pone en el corazón, es tan grande que sobrepasa todo entendimiento, tanto el gozo como la paz que el Señor pone en el interior. Cuando una persona no puede perdonar, muchas veces necesita de aquel que no puede perdonar, y como no puede acercarse a la persona, mantiene distancia, y esta distancia no le ayuda en nada. No le ayuda a vivir bien, no le ayuda a tener paz y no le ayuda a fortalecerse en esa relación tan especial que debe de haber entre personas que fuimos destinadas a vivir en sociedad, porque usted y yo fuimos destinados a vivir en sociedad. El problema del perdón es que muchas veces la persona se detiene en la herida y con la herida se queda. Y el dolor lo hace grande, porque si hay algo que el hombre tiende a hacer, es hacer grande la herida. Hay quien dice: es que me duele tanto, me duele muchísimo, y a lo mejor es tan
leve la situación, pero como el ser humano tiende a ponerle un poco más a las cosas, en otras palabras, a agrandar las cosas, se hace muchísimo daño. ¿Cuántas veces hay que perdonar al prójimo? El Señor dijo 70 veces 7. Eso significa que hay que perdonarlo siempre, en toda ocasión. Pero hay quien dice, una vez se le puede perdonar. Imagínense ustedes, los guatemaltecos decimos, la tercera es la vencida. Hay quien dice, a mí una sola vez me lo hacen. Ya van 2 veces que me hace esto, y muchas veces tiende el ser humano a contar las ofensas. Hay grandes contadores de ofensas. Muchos dicen, toditas se las tengo contadas, algún día me las va a pagar todas juntas. Quiere decir que lleva una contabilidad de ofensas y es buen contador porque las lleva todas bien contadas. Hacer esto es mancillarse la mente. Hacer esto es golpearse todo el tiempo el corazón. Y por ello, la importancia de perdonar. Perdonar al prójimo. Perdonar al que nos ha ofendido. Tal vez en el mundo hay personas que han sido ofendidas de una manera tan fuerte, pero aún la ofensa sea tan fuerte y se viva una experiencia tan desagradable, es importante el perdón, porque a través de él alcanzamos la paz, a través de él cobramos fuerzas en medio de todas las debilidades, a través de él la vida se refresca y nuevamente viene el optimismo. Cuando una persona no puede perdonar, anda cabizbajo, meditabundo, metido en su dolor, metido en su sufrimiento y en todas las cosas, pierde la alegría. A veces todos sonríen y esta persona que está ofendida pensando en su dolor, en lo que alguien le hizo, en el sufrimiento que le provocó, al final de cuentas, ¿qué bueno podrá traer todo esto? Si se tiene una situación de esa naturaleza, ¿a dónde llegará la persona con dolor? Cuando vemos a Judas Iscariote que no se pudo perdonar, la pregunta tendría que ser, ¿hasta dónde le llevó el no poderse perdonar a sí mismo? Había ofendido al Señor Jesús, lo había vendido por 30 monedas de plata. Ante el Consejo Supremo, Judas había dicho, ¿qué me dan a cambio? Y yo se los entregaré. Entregó a Jesús, le dolió tanto el saber que era sangre inocente la que había entregado. La Biblia dice que se ahorcó y ese fue el fin de Judas Iscariote. No se pudo perdonar a sí mismo, no pudo pedir perdón y cuando nunca llega el perdón, la persona se ve ante situaciones de calamidad, como el caso de Judas Iscariote. No viva usted con dolor toda la vida, no viva usted pensando que la vida le ha hecho una mala jugada, sobre todo con el daño que le hicieron. Perdone y verá que la vida se convierte en algo maravilloso cuando perdonamos. Oremos, pidámosle al Señor el día de hoy que ponga su mano misericordiosa en nosotros. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por el día de hoy, que nos permites reflexionar acerca del perdón. Te damos gracias porque sabemos que perdonar al hermano, perdonar a la familia, perdonar al pariente, nos lleva a vivir en paz. Danos, Señor, la alegría, el gozo de poder vivir en paz siempre, y que nuestra alegría sea
el estar bien con todos los demás. Gracias, Señor, porque nos das capacidad para perdonar y también capacidad para pedir perdón. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén.